No sé si tenéis alguna pregunta para Javier. Vale, pues pasamos a la siguiente ponencia con don Javier Bragado Fernández, representante de la entidad aseguradora Confian, una persona con amplia experiencia tanto en la gerencia como en el mundo de las aseguradoras y que a buen seguro también nos ilustrará convenientemente acerca especialmente de la responsabilidad civil. Muchas gracias, Javier, por tu esfuerzo en acompañarnos y te cedo la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación a Spacil, a la Delegación de Trabajo y a todos los asistentes a este foro. Mi visión es una visión práctica. Se ha hablado mucho de legislación y yo me voy a quedar en un tema puramente práctico de la relación de las aseguradoras con el consumidor, con el empresario y con el trabajador cuando es indemnizado. Prácticamente todos los asistentes ya saben lo que es el seguro, pero bueno, si hubiese que resumirlo de alguna forma, es la cesión dentro del límite, de los límites acordados de la responsabilidad civil extracontractual, bien por voluntad propia o por exigencias de la ley, que tiene que contratar las empresas. Entonces, dentro de todo este abanico de responsabilidades que tiene el empresario, pues tenemos sanciones administrativas, hay responsabilidades penales y responsabilidades civiles. El seguro solamente se encuadra dentro de la responsabilidad civil y dentro de la responsabilidad civil lo que es responsabilidad civil extracontractual. Cuando un agente de seguros, una compañía, tiene que hacer un seguro a una empresa de prevención de riesgos laborales, a una empresa normal, del tipo que sea, con referencia a la responsabilidad contractual derivada de los accidentes de trabajo, pues tienes que valorar en primer lugar a quién se está dirigiendo, si es un servicio de prevención de riesgos laborales propios o ajeno, si se está dirigiendo a auditores o auditorías en PRL, si se está dirigiendo a técnicos, a coordinadores de seguridad y salud, a empresas de menos de 10 o 25 trabajadores según la actividad y o existencia de un solo centro de trabajo, como ya se ha comentado aquí, y que no tienen contratado un servicio de prevención de riesgos. En cualquiera de los casos, la casuística que se presenta para la entidad aseguradora o el mediador es distinta. En primer lugar, en cuanto a los servicios de prevención de riesgos laborales, la propia ley ya tutela un poco la obligación de contratar un seguro. En estos momentos debe estar sobre 1.900.000 y la demanda más habitual que recibimos las compañías aseguradoras está entre 2 millones de euros con un agregado anual de 3 millones. Quiere decir que la compañía asume durante un año un siniestro máximo de 2 millones o varios siniestros siempre que el montante total del año no sea superior a 3 millones de euros. Esto es lo que en estos momentos se suele estar contratando y tienen prácticamente todas las pólizas, no tienen franquicia, pero sí tienen un límite por víctima en torno a los 200.000 euros, que es más o menos la cantidad media, tirando un poquito hacia arriba, suficiente para atender las indemnizaciones que se están generando en estos momentos. Excepcionalmente, puede quedar baja de cobertura en algún hecho puntual y en estos casos lo que sí que quería decir que la póliza de seguro tiene unos límites, pero los límites del empresario no tienen por qué coincidir con la póliza de seguro y en un momento determinado, pues dada la concentración de empresas de servicios de prevención que son más grandes, hay menos empresas con más concentración de riesgos, en algunos casos y sobre todo si tienen distintas provincias o distintos centros de actuación, en algunos casos es conveniente contratar una segunda capa aseguradora por encima de esta primera. Quiero decir que donde este seguro, que es el que está establecido en el mercado y obligatorio por ley, termina, podría empezar una segunda cobertura. Esto, sobre todo para empresas con extensión geográficamente amplia y con una concentración de riesgo importante, yo les recomiendo que lo vayan valorando.
Asimismo, la contratación en algunos casos de una responsabilidad civil complementaria para los administradores y altos cargos. Estos matices, pues bueno, no podemos profundizar aquí, pero son temas que cada vez más los empresarios y las empresas de prevención de riesgo en especial lo tienen que tener en cuenta. La póliza que contrate, en este caso dirigidos a las empresas de prevención de riesgos laborales, deben incluir todas las disciplinas que lleve a cabo el servicio de prevención. La cobertura de la póliza debe de ser por reclamación y no por ocurrencia. Voy a explicar lo más gráficamente posible lo que es esto. Hay pólizas de seguros que cubren en el momento que te reclaman y no cuando sucede el hecho. Y otras pólizas de seguros cubren cuando sucede pero no cuando te reclaman. Entonces, el ámbito temporal de la póliza, en algunos casos, no voy a profundizar ahora en este tema, pero sí que tengan en cuenta que debe de ser por reclamación y nunca por ocurrencias, y poner especial atención que la retroactividad de cobertura sea desde el inicio de la actividad. Y si intentar que no se rompa la cadena aseguradora, o sea, que si por algún motivo de fusión, de integración, de absorción, hay que pagar una prima, yo hablo en términos muy prácticos, hay que pagar una pequeña prima o un reajuste, no dejar sin cobertura un periodo, porque normalmente el dar cobertura retroactiva desde el inicio de la actividad y absorber a las empresas anteriores, en el caso de fusiones, absorciones, etcétera, siempre es imprescindible que no se haya roto la cadena aseguradora. Entonces, las empresas de prevención que estén en un proceso de fusión, que tengan mucho cuidado con estos temas, porque podría romperse la cobertura de retroactividad desde el inicio de la actividad. Debe de incluir, lógicamente, la cobertura de para las empresas que están incluidas en el anexo 1, debe incluir a todos los empleados técnicos y debe de incluir, aunque esto no siempre es necesario, pero es conveniente, que incluya la responsabilidad también profesional de los colaboradores individuales. Los colaboradores empresas no se pueden incluir, pero tienen su propia responsabilidad civil, pero los colaboradores individuales que puntualmente están colaborando con la empresa se deben de incluir en la póliza para evitar, que conviene tutelar esa cobertura y no delegarla a que el colaborador lo tenga o supervisarlo, que eso a la larga conlleva problemas. Debe de incluir la defensa penal, porque hay pólizas que cubren la defensa de la responsabilidad civil, pero no de la penal, y en estos casos muchas veces nosotros, aunque cubrimos solo la responsabilidad civil extracontractual, sí que tenemos que asumir, o se debe de asumir la defensa penal, aunque luego se derive en que no hay responsabilidad penal, pero sí que la hay civil. Por tanto, la póliza, en cuanto a la defensa jurídica, debe de tener claramente especificado que es tanto la civil como la penal, la defensa que cubre la póliza. Bueno, en cuanto a auditores, auditorías, técnicos, coordinadores, yo lo he englobado todo un poco aquí por simplificar, ¿no? Entonces, en estos casos no existe una ley con la obligación de tener contratado un seguro. Es recomendable. Entonces, al no existir una cuantía fija como obligatoria, bueno, las ofertas que están en el mercado están a partir de 150.000 euros de cobertura anual en adelante. Desde el punto de vista mediador o asegurador, pues lo consideramos insuficiente. Nosotros recomendamos que como mínimo se contrate a partir de 600.000 euros. Sí que es verdad que en este tipo de pólizas se puede establecer franquicia, porque al no haber una ley que regule de alguna forma la contratación de la póliza, puedes establecer una franquicia. Una franquicia, para aquellos que no saben lo que es, pues simplemente es que una pequeña cantidad de cada siniestro la asume el propio auditor, coordinador, empresario, y el resto lo asume la compañía. Esto sí lo vemos lógico, porque aminora el coste del seguro, y además, bueno, pues se puede considerar un gasto general, corriente del ejercicio, que no va a ningún lado. Pero sí que el límite, o sea, desde un punto de vista gráfico, yo veo muy bien en este tipo de pólizas que se establezca una franquicia de 1.000 euros, por ejemplo, o de 500 o 300, pero veo muy mal que una persona contrate el mínimo de los 150.000, porque realmente lo que debemos de cubrir es la posibilidad de un siniestro lo más elevado posible. Y esa primera cuantía, lo veo perfectamente que se puede hacer, pero sí que en el tema del límite, pues no quedarse cortos. Hay que tener en cuenta, lógicamente, el resto de los apartados anteriores en cuanto a los periodos de cobertura, la retroactividad, etcétera, es totalmente aplicable a estos casos.
En el caso de que la prevención de riesgos esté asumida por el empresario, tenemos dos opciones: contratar una póliza en los términos similares a los que exige la ley, aunque no tengan obligación de contratarlo. Hay que tener en cuenta que los seguros, lo que pasa es que en este caso sí que hay que tener en cuenta, los seguros no cobren las acciones administrativas. Sí que es verdad que cuando tú, por ejemplo, tienes cedida la prevención de riesgos, si como consecuencia de una mala prevención de riesgos como empresario te ponen una sanción, esta sanción sí que puedes tú tratar de repercutirla a la empresa de prevención de riesgos laborales. Mientras que si eres tú el que, o sea, es como quien hace una declaración del IVA. Si tú haces tu declaración, tú no te puedes reclamar a ti mismo, pero si te la hace mal un asesor, al asesor sí que le puedes reclamar. Entonces, este es un matiz que las empresas también deben valorar. En algunas veces, a lo mejor, les interesa contratar un servicio de prevención y, de alguna forma, también, vamos, aunque colaboren y, lógicamente, la responsabilidad es de ellos y todo este tema, pero sí que el tener contratado un servicio, en cuanto a responsabilidades, les permite un abanico de diferir de alguna forma o de solidarizar esa responsabilidad. Como opción B, existe la de revisar la póliza actual, y aquí nos encontramos con graves problemas. Las empresas habitualmente tienen contratada unas pólizas de responsabilidad civil con unos límites determinados. En muchas ocasiones no son por reclamación, sino por ocurrencia. Es algo que hay que resolver, o sea, el ámbito temporal de la cobertura, porque los siniestros derivados de accidentes no siempre se reclaman en el momento que se produce. Por ejemplo, las enfermedades tienen un proceso. Entonces, claro, se produce una reclamación y ha pasado un año, ha pasado 2, 3 o 10. O es un proceso encadenado de reclamaciones y que indirectamente te llega a ti. Entonces, aquí, pues muchísimo cuidado las empresas cuando cambien de compañías de una a otra, que no se interrumpan las coberturas, que una suma la antigüedad de la otra, y sobre todo, si es posible, como siempre, igual que en el caso de las pólizas que recomendamos para las empresas de prevención de riesgos laborales, que aseguren por reclamación y con efecto retroactivo desde la creación de la empresa. Esto, en un porcentaje muy elevado de las empresas, no lo tienen así. Bien, otra cuestión importante es muchas empresas tienen una cobertura de responsabilidad civil de 300, 600.000, 1 millón, 3 millones de euros, etcétera, pero es muy habitual en la responsabilidad civil que llamamos patronal o responsabilidad civil de accidentes de trabajos, que es como figura en las pólizas de una forma gráfica, suelen tener un sublímite por víctima que hasta ahora en muchas ocasiones están 60, 90.000, en el mejor de los casos 150.000 euros. Estos sublímites por víctimas, o sea, quiere decir que si una empresa tiene un seguro de 600.000 euros de responsabilidad civil, en el caso de una víctima de accidente de trabajo, para esa persona solo tiene un límite de 60, de 90, de 100 o de lo que sea, de lo que ponga el sublímite. Esto quiere decir que si las sentencias actuales, los acuerdos o sentencias actuales están en una media por encima de los 100.000 euros, entre 100 y 200.000 euros, este sublímite por víctima es insuficiente en la cobertura y la empresa debe hacer un esfuerzo por eliminar esta. Yo lo que pretendo es un poco, pues, llamar la atención de estos temas, que son muy importantes, porque detrás de este servicio de prevención, que lógicamente redunda en la seguridad de los empleados, la parte más trágica es esta, cuando hay un siniestro y aquí ya hay que pagar, o sea, ya los servicios, ya la prevención ha fallado, o ha fallado la ocasionalidad, o es el hecho fortuito, lo que sea, y cuando llega la hora de pagar, llegan estas cuestiones que aparentemente son muy sencillas, pero son muy importantes, por muy sencillas que sea, tenerlas en cuenta. Bueno, algunos datos. En este caso de Cuba Agency, Cuba Agencia de Suscripción. Las compañías, son muy poquitas compañías las que, en este caso, hablo de los seguros enfocados a las empresas de prevención de riesgos laborales, no en general. Entonces, las compañías que se dirigen a hacer los seguros a las empresas de prevención de riesgos laborales, pues prácticamente QA 2007 y Diagonal tienen cada una el 40% de la cuota de mercado de primas, o sea, son las que más seguros tienen hechos de ese tipo de empresas, entre otras empresas como pueden ser Berkeley, Markel, MBI y alguna más, pues otro 20% aproximadamente. Esto hablamos no hablamos de las
las grandes empresas son las que tienen, hay otras que tienen sus autoseguros. Me estoy dirigiendo a las empresas de prevención de riesgos laborales del ámbito privado. La evolución, la verdad es que los resultados son llamativos. Aquí hemos cogido 200 contratos en vigor, estos son números reales. Esto es lo que recaudaron las compañías en el 2009 y la franja naranja son los siniestros. Bueno, pues empezó muy bien. En el 2011 esto no quiere decir que sea cuando se han producido los siniestros, es cuando se han reclamado, porque como hemos hablado antes, y aquí, claro, tiene un gran componente las enfermedades profesionales, que suelen ser cuantías importantes. Bueno, este gráfico lo que está reflejando es que realmente las primas que se están recaudando con respecto a los siniestros en estos momentos son insuficientes. La agresividad del mercado en estos casos ha existido al principio, pero a medida que las compañías han aterrizado y han ido conociendo lo que de fondo puede haber de responsabilidad, que es mucha, y las posibilidades de los siniestros que puede haber, aunque realmente han descendido el número de siniestros, lo que sí que es cierto que cuando se ocurre un siniestro, las cuantías que se reclaman son grandes y además se reclama a todas las partes, o sea que se intenta un poco reclamar a todas las partes que han intervenido porque, claro, tiene mayor garantía de éxito el poder cobrar. En el caso de las empresas de prevención de riesgos laborales, como además tienen la exigencia de tener un seguro, pues eso te aporta una garantía añadida. Sabes que ahí hay un seguro y no una empresa que detrás a lo mejor es insolvente. Entonces, en fin, aquí realmente en este caso están más afectadas. Bueno, quede un poco ahí, que la evolución al día de hoy es mala. En este sentido, pues lo que se ha comentado hoy aquí, la educación, algunas normas básicas que se comentó al principio de que la mejor solución de un siniestro es que no vuelva a ocurrir, todo este tipo de cosas que parecen de perogrullo, sobre todo la formación, la educación, la limpieza, es fundamental para que esto poco a poco, porque claro, aquí las compañías en un momento determinado subirán las primas y o sea, esto es una forma de solucionarlo, pero no es, la solución está en la prevención, no en pagar el siniestro. Bueno, y simplemente porque yo había preparado esto enfocado a las empresas de prevención de riesgos laborales. Veo que hay estudiantes que esto no les afecta tanto, os pido disculpas. Aquí he presentado una parte muy práctica de cara a los asegurados, a las empresas de prevención de riesgos laborales que tengan el seguro, de cuando hay un siniestro que tienen que hacer de alguna forma para que no metan la pata, ¿no? Entonces, en primer lugar, que comunicar automáticamente cualquier reclamación que hayamos recibido, cualquier hecho que pueda dar lugar a un siniestro, expediente sancionador, inspección de Hacienda, no, aquí ha habido una metedura de pata, normalmente no, sanción administrativa, etcétera. El dar parte de seguro o sea, es algo que no hay que, o sea, no hay que tener reparos en retardar porque un cliente me ha comentado algo, o sea, en cuanto se conoce lo más mínimo, o sea, que no tengan reparo en comunicarlo, porque además ese retraso en la comunicación en un momento determinado puede ser utilizado también por la compañía, pues para no asumir el siniestro. Entonces, esto es muy importante. En cuanto hay una comunicación fehaciente o que se prevé que va a haber una reclamación, comunicarlo. Bien, ¿cuándo? Pues a la mayor brevedad posible. La defensa la tiene que asumir la compañía. Jamás debe de asumir ninguna responsabilidad, ni verbal ni por escrito, no nombrar libremente ningún abogado. Esto no quiere decir que no se pueda nombrar, se puede nombrar, pero consensuado con la compañía o coordinado con el de la compañía, porque claro, la compañía tiene que pagar y en todas las condiciones particulares y generales de la póliza, la compañía se reserva el derecho de defenderse y luego, en el caso de pagar, de repercutir a un tercero. No hacer ningún desembolso. En este caso podría desaparecer el perjuicio del tercero, o sea, si yo asumo ya mi responsabilidad, estoy evitando que la compañía me pueda defender. Y bueno, yo en definitiva, pues con esto termino, algo gráfico y muy básico. Muchas gracias, Javier. No sé si tenemos alguna duda con respecto al tema de seguros, responsabilidad civil. Deja pasar
la prevención de riesgos laborales y le reclamen a ella la cantidad por un siniestro o por algún accidente laboral? Bueno, dentro de la responsabilidad civil de las empresas solemos cubrir por precaución, porque esto sí puede ocurrir. O sea, yo me quedo más en la parte práctica que en la jurídica, que conocen estos señores mejor que yo, pero efectivamente para evitar que eso ocurra, que puede ocurrir en algunas circunstancias, pues solemos cubrir las responsabilidades civiles subsidiarias, solidarias y cruzadas, que son unas disciplinas que cubre el seguro de responsabilidad civil, que precisamente es para asumir. Entiendo que me está hablando de una responsabilidad que tenga hacia el trabajador del subcontratado. Sí, efectivamente. Para eso cubrimos la responsabilidad civil cruzada y, bueno, para evitar el que pueda haber esa reclamación, yo recomiendo incluir esas coberturas en la póliza. Vale, ¿y se le puede exigir, para evitar ese tipo de accidentes, que le presente la prevención esa subcontrata para evitar luego que haya posibles reclamaciones? El tema es que cuando se produce un siniestro hay varias cosas. Lo primero es si hay existencia de un seguro obligatorio. Yo te voy a hablar más de lo que cubren los seguros que del tema este. Si existe un seguro obligatorio, la compañía, ponga lo que ponga en la póliza, aunque se quiera salir por la tangente, hay una ley, hay un seguro obligatorio y tiene que cubrir con respecto a esa ley, ponga lo que ponga en el contrato. Entonces, digamos, siempre que hay un seguro. Por eso a mí me llama la atención también que, por ejemplo, con la reforma esta de ley de emprendedores, que se admite que tú puedas tener hasta 25 trabajadores, que no se establezca la obligatoriedad de un seguro para la empresa, que no regule, para dar una garantía de indemnización. Es decir, que una cosa es la prevención, que está muy bien y es lo más importante, pero cuando sucede el hecho está la indemnización. Entonces, claro, si una empresa es insolvente y además no hay ningún profesional que esté asumiendo esa prevención, ¿de quién va a cobrar la familia que se ha quedado ahí? Entonces te decía, por una parte está lo que está regulado por seguro obligatorio, que ponga lo que ponga la póliza, no hay problema, y luego están los contratos de seguro, que al no haber ninguna ley que los regule, son contratos mercantiles, son libres entre las partes. Entonces, en un contrato de responsabilidad civil que no esté regulado por ley, porque no hay ninguna ley que diga que hay que tener ese seguro, pues cabe todo, depende un poco de lo que tú negocies con la compañía. Lo general es, en estos momentos, lo general no es asumir la responsabilidad civil de un subcontratado, pero nosotros en nuestra correduría lo estamos recomendando y, lógicamente, se debe de incluir. Lo que tú hagas preventivamente en tu empresa, lógicamente la compañía, cuando vaya a evaluar ese riesgo, te va a preguntar cómo lo haces y, lógicamente, eso puede ser decisivo en que te den la cobertura o no te la den, pero no es, o sea, cuando la compañía te somete a un cuestionario y si tú le pides la responsabilidad civil general de explotación, pues te va a pedir el volumen de facturación, el número de empleados y poco más. Si tú además de eso le vas pidiendo una serie de coberturas, cuando tú le pidas la responsabilidad civil cruzada, solidaria, subsidiaria y tal, pues lógicamente la compañía te va a preguntar más y en función de que tú tengas un control propio de ese tema, te va a asumir el seguro o no te lo va a asumir. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues pasamos a la clausura.